Buenos días, mi nombre es Alicia Espinosa, soy analista del Laboratorio de Suelo y Agua de la región 2, Interregión 2, del Centro de Investigación Comandante Fidel Castro Ruz. Le voy a hacer una presentación acerca de lo que es el muestreo de agua con fines múltiples, ya sea para consumo humano, animal y riego. Como introducción tenemos que el muestreo de agua tiene como propósito recolectar una parte representativa de una población. Esta debe ser lo suficientemente pequeña para ser transportada y lo suficientemente grande para propósitos analíticos. Cabe recalcar que el muestreo es el primer paso para la determinación de la calidad de una fuente de agua. Dentro de las precauciones generales que nosotros debemos de tomar al momento de realizar un muestreo es que debemos precisar claramente cuál es el objetivo del mismo y que la persona que recoge la muestra es la corresponsable de la validez de los resultados. Esta debe asegurarse que la muestra debe ser representativa de la fuente a la cual se le va a evaluar la calidad. Se debe tener una definición correcta de los puntos de muestreo, se deben de verificar las horas de muestreo, esto es muy importante ya que depende el tiempo en que se tomó la muestra, de eso dependerá el tiempo que deberá tardarse para llevarla al laboratorio. Los recipientes y equipos destinados para la muestra, estos deben de estar limpios y secos. Y la mayoría de los recipientes deben de ser llenados completamente, a menos que sea necesario dejar un espacio de aire. Esto es por las diferencias térmicas que se dan y si se le va a agregar algún preservante, se debe estimar la cantidad de preservante que se le va a agregar a la muestra de agua. Se debe realizar un registro de cada muestra recolectada para tener aclaración de qué tipo de muestra o cuál es la muestra que nosotros vamos a analizar. Y los recipientes para análisis microbiológico, estos deben de ser solicitados al laboratorio o bien se pueden comprar en farmacias. Como materiales de campo tenemos que vamos a utilizar guantes, vamos a utilizar envases ya sea de plástico o de vidrio. Necesitamos lapicero para rotular la muestra, necesitamos cinta adhesiva también para rotular la muestra. Necesitamos papel y lápiz para anotar los códigos de las muestras y la información que a continuación se le va a presentar. Necesitamos un muestreador comercial, una hielera, goteros y necesitamos, de ser necesario o posible, un GPS. Dentro de los envases que se podrían utilizar en lo que es análisis físico-químico serían envases de plástico o de vidrio. Estos deben de ser nuevos en el caso de que sean reutilizables. Estos envases solamente son permitidos los que vienen con refrescos, ya sea gaseosas, jugos, y estos deben de ser enjuagados con agua. Nunca se debe utilizar ni cloro ni se debe utilizar detergente. Y la cantidad de muestra necesaria para un análisis químico es de 1 litro como mínimo. En el caso de análisis microbiológico, de igual manera se pueden utilizar envases plásticos o de vidrio y deben de estar esterilizados con capacidad de 250 a 300 ml. También se pueden utilizar unas bolsas especiales de polietileno que ya vienen estériles. Dentro de las técnicas de muestreo tenemos lo que es la muestra simple, que se toma de un sitio determinado y eso solo se toma una vez. Dentro de la muestra compuesta se toman varias muestras en distintos momentos y se colocan en el mismo recipiente o ya sea en recipientes individuales. También tenemos muestras integradas. Estas muestras son puntuales, tomadas simultáneamente en diferentes puntos, pero lo más cerca posible. Procedimiento. Debemos identificar el sitio de la toma de la muestra. Aquí podemos utilizar lo que es el GPS. La información requerida, tenemos identificación unívoca de la muestra. Aquí podemos utilizar lo mismo, el GPS, o tenemos que dar referencias claras del sitio de la muestra. Identificación del sitio de muestreo. Ya si es río o si son lagunas, etc. El tipo de fuente y características de la misma. Es lo mismo, el tipo de fuente ya sea de agua de red, agua de pozo, agua de río, etc. El destino. El destino es si es agua de consumo humano, de abrevado animal o de riego. Información del establecimiento y nombre del propietario donde se ha muestreado. Aquí tenemos el nombre del propietario, el nombre del lugar donde se muestreó,
el correo electrónico, también qué cantidad de personas consumen, ya sea personas o animales consumen de ese tipo de agua, etcétera. Las condiciones de muestreo nos referimos a la fecha y la hora del muestreo, el nombre del muestreador, el tipo de análisis que se va a efectuar, ya sea físico, químico o microbiológico o ambos. El reactivo preservante que se le agrega a la muestra es de ser necesario. Y de ser posible, medir el pH, la conductividad eléctrica y la temperatura y el rotulado de las muestras. Toma de muestras para análisis físico-químico. En este momento nosotros abrimos el grifo y dejamos correr el agua el tiempo suficiente para descartar todo el agua que está contenida dentro de la tubería. Aseguramos que el ramal donde se encuentra el grifo sea el principal y retiramos del grifo los accesorios, las mangueras, ya sean telas también, y lo limpiamos para eliminar las sustancias acumuladas. En agua de perforaciones o de pozo, tomamos la muestra de la tubería inmediatamente al pozo. Es importante que la impulsión del agua se mantenga en marcha hasta que el agua salga clara y para dejar correr todo el agua que estaba contenida en la tubería y asegurarnos que el agua que estamos tomando es proveniente del caudal del pozo. En pozos de balde es importante extraer el agua hasta asegurarse que el agua no esté mezclada con el agua superficial y asegurándonos siempre de que el agua sea tomada del acuífero. Aquí es importante tener en cuenta de que el agua no debe de presentar restos de materia orgánica ni restos vegetales, ni debe de presentar olores, ya que se descartaría automáticamente la muestra de agua. Aguas superficiales provenientes de un curso de agua en movimiento. Aquí el agua se debe muestrear en puntos donde el agua se encuentra en circulación. Es importante, en este caso nosotros debemos de posicionarnos ya sea en puentes, alcantarillas o en botes o en muelles, ya que el agua se debe muestrear donde no se encuentra estancada, sino en circulación. Estancada nos referimos al agua que se encuentra al borde de los ríos o del agua en movimiento. Cuando no es posible tomar la muestra directamente con la mano, podemos improvisar una jabalina tomando un frasco con un sobrepeso y utilizando el extremo de una cuerda limpia, o podemos utilizar un muestreador comercial. Agua superficial proveniente de un espejo de agua, a esto nos referimos a represas, lagos o lagunas. También se puede proyectar una jabalina a unos 2 metros de la orilla para no muestrar el borde, evitando tomar la muestra de la capa superficial del fondo. Sumergimos el frasco en el agua incorporando el peso con el cuello hacia abajo hasta una profundidad de 15 a 30 centímetros. Destapamos, giramos el frasco ligeramente y retiramos el frasco después que no se observe el ascenso de burbujas. En el caso de tanque de almacenamiento cisterna, tomamos la muestra bajando el frasco dentro del pozo hasta una profundidad siempre de 15 a 30 centímetros. Debemos evitar tocar las paredes del pozo y cuando no es posible tomar la muestra directamente con la mano, podemos utilizar la jabalina o un muestreador comercial. Pasos prácticos para la toma de la muestra para análisis físico-químico. Si el envase está rotulado, siempre debemos de verificar que el código que nosotros le hemos asignado sea el correcto, que el envase tenga una capacidad por lo menos de 1 litro. Esto es porque es la cantidad de agua que se requiere al momento de hacerle los análisis físico-químicos o microbiológicos. Enjuagar 2 a 3 veces con la fuente de agua que se va a muestrear. Siempre debemos desechar el agua del enjuague. Recogemos la muestra sin dejar cámara de aire. Y si se puede dejar un mínimo sin llenar por las diferencias térmicas y si se le va a agregar algún conservante a la muestra. Se debe cerrar el envase asegurando un cierre hermético, es decir, que quede bien cerrada la muestra. Guardar la muestra en un lugar fresco interior de un vehículo, de preferencia que el vehículo contenga aire acondicionado, o en una hielera si fuera necesario, llevarla al laboratorio en el menor tiempo posible, máximo 2 días. Toma de muestra para análisis microbiológico. Agua de perforación, pozo, calzado de red. Donde el material lo permita, aquí nosotros debemos de calentar el grifo que viene directamente del mecanismo de bombeo o del depósito principal durante el tiempo necesario. Para este calentamiento nosotros podemos utilizar mechero, hisopo con algodón embebido en alcohol, o podemos utilizar un encendedor, cuidando siempre de no quemarnos.
Cuando el agua muestral se encuentra clorada, aquí nosotros debemos de agregar tiosulfato de sodio, que esto se nos puede facilitar en los laboratorios, o utilizar envases que lo contengan en pastilla, esto es para eliminar los restos de cloro en el agua. El agua que proviene de un recurso superficial o un depósito, aquí es conveniente que nosotros nos lavemos previamente las manos con jabón para manipular los recipientes estériles y tomar la muestra, o utilizar guantes de vinilo. Pasos prácticos para la toma de la muestra para análisis microbiológico. Primeramente, que el envase que se va a utilizar debe estar esterilizado. Debemos rotular el envase. Si el grifo es metálico, debemos quemar con un mechero donde sale el agua, y si es de plástico, lo debemos de igual quemar con el mechero, pero por un menor tiempo para evitar deteriorar el material. Luego abrimos el grifo y dejamos salir el agua el tiempo suficiente hasta que se esté seguro que el agua es de la fuente o depósito, de manera que el chorro no sea intenso. Abrimos el recipiente estéril sosteniendo la tapa de manera que esta mire hacia abajo, llenamos el frasco siempre dejando una cámara de aire. En el caso de análisis microbiológico siempre se debe dejar una cámara de aire, por lo menos del 1% del envase. Tapar inmediatamente asegurando un cierre perfecto. La muestra debe ser guardada en una conservadora oscura y con hielo bien limpia. Nunca poner la muestra en la hielera o en un freezer, ya que esta no debe de congelarse, ya que nos afectaría los análisis microbiológicos. Morirían algunos microorganismos si nosotros los sometemos a esa temperatura. Lo ideal sería mantener la muestra a 4 grados centígrados. Trasladarla lo más posible al laboratorio, tiempo máximo 2 días, y correctamente refrigerada en un lugar oscuro. Lo ideal sería enviar la muestra de lunes a miércoles al laboratorio. Acondicionamiento y transporte de la muestra. Para análisis físico-químico debemos de conservar la muestra en una heladera o un termoplástico con hielo. Esta hielera no debe de contener ningún otro material que no sean las muestras, y mucho menos debe de contener comida. También se puede guardar la muestra en un vehículo con aire acondicionado, y se debe preservar la muestra en un lugar oscuro, nunca permitir que la muestra esté en presencia de luz. Para análisis microbiológico es indispensable que la muestra se mantenga refrigerada hasta su ingreso al laboratorio, refrigerada y no congelada. Esta debe estar a una temperatura de 4 grados centígrados o máximo 6 grados centígrados, y nunca se debe poner la muestra al sol. Y como conclusión tenemos que la calidad y veracidad de los resultados de análisis de agua, ya sea con fines de consumo humano, animal o riego, va a depender principalmente de un muestreo de agua bien ejecutado. Y aquí viene la importancia y la responsabilidad que tiene la persona que realiza el muestreo en sujetarse a todas las condiciones antes mencionadas. Muchas gracias.